En la tierra de Uz, había un hombre llamado Job, un hombre íntegro y recto, que temía a Dios y evitaba el mal. Era tan grande su bondad que su nombre resonaba como un eco de virtud en los confines de la tierra. Job no era un hombre cualquiera, poseía riquezas incalculables, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una servidumbre numerosa. Su familia era el orgullo de su corazón, 7 hijos y 3 hijas, todos unidos en amor y armonía. Cada mañana, Job se levantaba temprano para ofrecer holocaustos en nombre de sus hijos, por si acaso hubieran pecado en sus corazones. Era un hombre que vivía en constante comunión con lo divino, un faro de luz en un mundo lleno de sombras. Pero en los cielos, más allá de la comprensión humana, se desarrollaba una conversación que cambiaría el destino de Job para siempre. Los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos llegó también el adversario, Satanás. El Señor, con voz que resonaba como el trueno, preguntó a Satanás: ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió: de recorrer la tierra y pasearme por ella. Entonces el Señor, con un tono que desafiaba al mismo tiempo que afirmaba, dijo: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él, es un hombre íntegro y recto, que me teme y evita el mal. Pero Satanás, astuto y lleno de malicia, replicó: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has protegido tú a él, a su familia y a todo lo que posee? Alarga tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. El Señor, con una serenidad que solo podía provenir de la omnipotencia, permitió que Satanás probara a Job, pero con una condición: todo lo que tiene está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Y así, con un permiso divino, comenzó la prueba más grande que un hombre podría enfrentar. Un día, mientras los hijos de Job celebraban en la casa de su hermano mayor, un mensajero llegó corriendo con noticias desgarradoras. Los sabeos han atacado y se han llevado todas las ovejas y los bueyes, matando a tus siervos. Solo yo he escapado para contártelo. Apenas había terminado de hablar, cuando llegó otro mensajero con más malas noticias. Un fuego cayó del cielo y quemó todas las ovejas y los siervos. Solo yo he escapado para contártelo. Y antes de que Job pudiera asimilar el golpe, un tercer mensajero llegó con palabras aún más devastadoras. Los caldeos han atacado en 3 grupos, se han llevado los camellos y han matado a los siervos. Solo yo he escapado para contártelo. Pero el peor golpe estaba por llegar. Un último mensajero, con voz temblorosa, anunció: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, cuando un viento furioso vino del desierto, derribó la casa y todos murieron. Solo yo he escapado para contártelo. Job, al escuchar estas palabras, se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y cayó al suelo en adoración. Con una voz quebrada pero llena de fe, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En medio de la pérdida total, Job no pecó ni atribuyó a Dios ninguna maldad. Su fe permaneció inquebrantable, como un roca en medio de la tormenta. Pero la prueba no había terminado. Satanás, insatisfecho, volvió a presentarse ante el Señor y dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu propia cara. El Señor, una vez más, permitió que Satanás probara a Job, pero con la advertencia: está en tu poder, pero respeta su vida. Y así, Satanás afligió a Job con úlceras dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Job, en su agonía, tomó un pedazo de teja para rascarse y se sentó entre cenizas. Un hombre que había sido el más grande de todos los orientales, ahora reducido a la miseria más absoluta. Su esposa, al ver su sufrimiento, le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, con una firmeza que solo podía provenir de una fe inquebrantable, respondió: hablas como una mujer insensata. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. La noticia de la desgracia de Job se extendió por todas partes, y 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo. Al verlo desde lejos, apenas lo reconocieron. Lloraron a gritos, rasgaron sus mantos y se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches sin decir una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Después de 7 días de silencio, Job finalmente abrió su boca y comenzó a hablar. Su voz, antes llena de confianza y alegría, ahora resonaba con un tono de angustia y desesperación. Maldijo el día en que nació, clamando: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: un niño ha sido concebido. Que ese día se oscurezca, que Dios no lo tome en cuenta desde lo alto,
ni brille la luz sobre él. Job, en su dolor, deseaba que la noche de su nacimiento fuera borrada del tiempo, que nunca hubiera existido. ¿Por qué no morí al nacer?, gritó. ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Sus palabras eran un lamento profundo, un grito desgarrador que surgía de lo más hondo de su alma. Elifaz, el temanita, el más anciano de los amigos, fue el primero en responder. Con voz calmada pero firme, comenzó a hablar. Si alguien intenta hablarte, ¿te impacientarás? ¿Pero quién puede contener las palabras? Mira, tú has instruido a muchos y has fortalecido las manos débiles. Tus palabras han levantado al que tropezaba, y has fortalecido las rodillas que flaqueaban. Pero ahora que te ha llegado el turno a ti, te impacientas. Cuando te toca a ti, te desalientas. Elifaz, aunque bien intencionado, insinuó que el sufrimiento de Job no era sin causa. Recuerda ahora, continuó, ¿quién, siendo inocente, ha perecido? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Según lo que yo he visto, los que harán iniquidad y siembran aflicción, esos ciegan. Elifaz sugería que el sufrimiento de Job era consecuencia de algún pecado oculto, una idea que resonaría en las palabras de los otros amigos. Pero Job, lejos de sentirse consolado, se sintió aún más afligido. ¿Qué fuerza tengo yo para esperar?, respondió Job. ¿Y qué fin me espera para tener paciencia? ¿Acaso mi fuerza es la fuerza de las piedras, o es de bronce mi carne? Bildad, el suitá, tomó entonces la palabra. Con menos tacto que Elifaz, Bildad fue directo al punto. ¿Hasta cuándo hablarás así, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso tuerce Dios el derecho, o pervierte el Todopoderoso la justicia? Bildad argumentó que si los hijos de Job habían muerto, era porque habían pecado. Si tú eres puro y recto, dijo, ciertamente Dios se despertará por ti y restaurará tu morada justa. Pero Job, lejos de sentirse reconfortado, se sintió atacado. ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios?, preguntó. Si uno quisiera contender con él, no le podría responder una vez de 1000. Sabio de corazón y poderoso en fuerza, ¿quién se ha endurecido contra él y ha quedado en paz? Y te declarara los secretos de la sabiduría, porque son dobles las exigencias de Dios. Por tanto, sabe que Dios te ha hecho olvidar parte de tu iniquidad. Zofar acusó a Job de ser arrogante y de creerse justo cuando, en realidad, merecía aún más castigo. Job, sintiéndose cada vez más acorralado por las palabras de sus amigos, clamó a Dios directamente. Escucha, te ruego, mis palabras, dijo. ¿Acaso no tiene el hombre una dura tarea sobre la tierra, y sus días como los de un jornalero? Como el esclavo que suspira por la sombra, y como el jornalero que espera su salario, así yo he tenido meses de desventura, y noches de dolor me han sido asignadas. Job se sentía abandonado por Dios, atormentado por preguntas sin respuesta. ¿Por qué no me escondes como a los muertos, y me ocultas hasta que pase tu ira?, preguntó. ¿Por qué me pusiste como blanco tuyo, de modo que soy una carga para mí mismo? Los amigos de Job continuaron hablando, cada uno insistiendo en que el sufrimiento de Job era consecuencia de su pecado. Elifaz, en un segundo discurso, acusó a Job de ser arrogante y de menospreciar el temor de Dios. ¿No es grande tu maldad, y tus iniquidades sin fin?, preguntó. Porque has tomado prendas a tus hermanos sin razón, y has despojado de sus ropas a los desnudos. Job, indignado, respondió, ojalá se pesaran con exactitud mi queja y mi aflicción, y se pusieran juntas en la balanza. Porque pesarían más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Job se sentía incomprendido, juzgado injustamente por aquellos que deberían consolarlo. Bildad, en su segundo discurso, continuó insistiendo en la justicia de Dios. ¿Dominará el que aborrece el derecho?, preguntó. ¿Y condenarás tú al que es justo y poderoso? Pero Job, lejos de aceptar estas acusaciones, clamó por justicia. Dios me ha despojado de mi honra, dijo, y ha quitado la corona de mi cabeza. Me ha derribado por todos lados, y voy pereciendo, ha arrancado mi esperanza como a un árbol. Job se sentía como un hombre al borde del abismo, sin esperanza y sin consuelo. Zofar, en su segundo discurso, fue aún más duro. ¿No sabes esto desde la antigüedad, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, que el regocijo de los malos es breve, y la alegría del impío momentánea?, preguntó. Pero Job, en lugar de sentirse reconfortado, se sintió aún más agraviado. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría, respondió con sarcasmo. Pero yo tengo entendimiento como vosotros, no soy inferior a vosotros. Job defendió su integridad,
insistiendo en que no había pecado de la manera que sus amigos sugerían. Job, en su desesperación, comenzó a reflexionar sobre la brevedad de la vida y la aparente injusticia del mundo. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece, dijo. Sobre este abres tus ojos, y lo traes a juicio contigo. Job cuestionaba por qué Dios, en su grandeza, se preocuparía por un ser tan frágil y efímero como el hombre. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie, clamó. Si los días del hombre están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti, si has puesto límites a sus días que no puede traspasar, aparta de él tu mirada, para que descanse, hasta que como un jornalero termine su día. Job continuó expresando su frustración, sintiendo que Dios lo había abandonado. El árbol tiene esperanza, si es cortado, aún puede retoñar, y sus renuevos no faltarán, dijo. Pero parece desaparecer para siempre. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?, preguntó. Todos los días de mi lucha esperaría, hasta que llegue mi liberación. Job anhelaba una respuesta, una señal de que su sufrimiento no era en vano. Los amigos de Job, sin embargo, no estaban dispuestos a ceder en su postura. Elifaz, en un tercer discurso, acusó a Job de ser arrogante y de menospreciar a Dios. ¿Qué sabe el hombre que no sea vanidad?, preguntó. ¿Acaso no es grande tu maldad, y tus iniquidades sin fin? Elifaz insistió en que el sufrimiento de Job era un castigo divino, y que debía arrepentirse para encontrar alivio. Vuelve ahora al Todopoderoso, y haz paz con él, dijo. Así te volverá la prosperidad, y serás restaurado. Pero Job, lejos de sentirse reconfortado, se sintió aún más agraviado. Oh, Bildad, en su tercer discurso, continuó insistiendo en la justicia de Dios. ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios?, preguntó. ¿Cómo puede ser puro el nacido de mujer? Bildad argumentó que ni siquiera las estrellas son puras a los ojos de Dios, y mucho menos el hombre, que es como un gusano. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre, que es un gusano, dijo. Pero Job, en lugar de sentirse reconfortado, se sintió aún más desesperado. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me quebrantaréis con palabras?, preguntó. Ya 10 veces me habéis avergonzado, ¿no os da vergüenza agraviarme? Zofar, en su tercer discurso, fue aún más duro. ¿No sabes esto desde la antigüedad, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, que el regocijo de los malos es breve, y la alegría del impío momentánea?, preguntó. Pero Job, en lugar de aceptar estas acusaciones, defendió su integridad con firmeza. Escuchad mis palabras, dijo. Que sea esto vuestro consuelo. Estad atentos a mí, y callad, para que yo hable. Después que yo haya hablado, escarneced, pero escuchadme primero. Job estaba decidido a defender su caso, a pesar de las acusaciones de sus amigos. Job continuó expresando su frustración con la aparente injusticia del mundo. ¿Por qué los malos viven, envejecen y aún se fortalecen?, preguntó. Sus hijos están firmes delante de ellos, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están seguras y sin temor, ni vara de Dios cae sobre ellos. Job no podía entender por qué los malvados parecían prosperar, mientras que él, un hombre justo, sufría tanto. Él arranca las montañas con su furor, y no saben quién las trastornó. Él hace temblar la tierra de su lugar, y hace estremecer sus columnas. Job reconocía el poder y la sabiduría de Dios, pero no podía entender por qué ese mismo Dios permitía su sufrimiento. Si pasaré delante de él, no lo veré, si pasare, no lo entenderé, dijo. Job se sentía perdido, incapaz de comprender los caminos de Dios. Job, en su desesperación, comenzó a recordar los días de su prosperidad, cuando Dios parecía estar cerca de él. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba?, exclamó. Cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza, y a su luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el secreto de Dios estaba sobre mi tienda. Job recordaba con nostalgia los tiempos en que su familia estaba unida, cuando sus hijos lo rodeaban y su hogar estaba lleno de alegría. Cuando salía a la puerta de la ciudad, y en la plaza hacían preparar mi asiento, dijo. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y se ponían en pie. Job había sido un hombre respetado, un líder en su comunidad, pero ahora se sentía como un extraño, un paria. Pero esos días habían quedado atrás, y Job se encontraba en un lugar de profunda oscuridad. Ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi rebaño, dijo. ¿Y de qué me servía la fuerza de sus manos, en quienes había perecido el vigor? Job se sentía humillado,
ridiculizado por aquellos que antes lo respetaban. Y ahora yo soy su canción, y he venido a ser su refrán, lamentó. Me aborrecen, se alejan de mí, y no detienen su saliva ante mi rostro. Job se sentía como un hombre abandonado, traicionado por aquellos que alguna vez lo admiraron. En medio de su angustia, Job comenzó a cuestionar su propia existencia. ¿Por qué no me escondiste como a los muertos, y me ocultaste hasta que pasara tu ira?, preguntó. ¿Por qué no fui llevado desde el vientre a la sepultura, o por qué no expiré al salir de la matriz? Job deseaba no haber nacido, para evitar el sufrimiento que ahora lo consumía. Porque ahora yacería tranquilo, dormiría, y entonces tendría descanso, dijo. Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Job anhelaba la paz de la muerte, un escape al dolor que lo atormentaba. Pero incluso en su desesperación, Job no podía evitar clamar a Dios. ¿No tienes un tiempo señalado para el hombre sobre la tierra?, preguntó. ¿No son contados sus días? Job sentía que su vida estaba en manos de Dios, y que solo él podía decidir cuándo terminaría su sufrimiento. Vuélvete de él, para que descanse, hasta que como un jornalero termine su día, suplicó. Job anhelaba un respiro, un momento de paz en medio de la tormenta. Los amigos de Job, sin embargo, no estaban dispuestos a ceder en su postura. Elifaz, en un último discurso, acusó a Job de ser arrogante y de menospreciar a Dios. ¿Qué sabe el hombre que no sea vanidad?, preguntó. ¿Acaso no es grande tu maldad, y tus iniquidades sin fin? Elifaz insistió en que el sufrimiento de Job era un castigo divino, y que debía arrepentirse para encontrar alivio. Vuelve ahora al Todopoderoso, y haz paz con él, dijo. Así te volverá la prosperidad, y serás restaurado. Pero Job, lejos de sentirse reconfortado, se sintió aún más agraviado. Oh, si supiera dónde hallar a Dios, exclamó. Iría hasta su morada, expondría mi caso delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Job anhelaba un encuentro directo con Dios, un juicio en el que pudiera presentar su caso y defender su integridad. En este punto, un nuevo personaje entró en escena. Eliú, un hombre más joven que los otros tres amigos, que había estado escuchando en silencio hasta ahora. Eliú, lleno de indignación porque Job justificaba su propia integridad en lugar de justificar a Dios, decidió hablar. Estoy lleno de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí, dijo. He aquí, mi vientre es como el vino que no tiene respiradero, como odres nuevos está a punto de reventar. Escuchadme, vosotros los sabios, prestadme oído, vosotros los entendidos, dijo Eliú. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar prueba la comida. Eliú argumentó que Dios habla de muchas maneras, a través del sufrimiento, los sueños y las visiones, para corregir al hombre y apartarlo del mal. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años, dijo. Eliú insistió en que el sufrimiento de Job no era un castigo, sino una forma de disciplina divina, una manera de que Job aprendiera y creciera. Porque él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, dijo Eliú. Dios es exaltado en su poder. ¿Quién enseña como él? ¿Quién le ha prescrito su camino, o quién le puede decir, ¿has hecho mal? Eliú argumentó que Job no tenía derecho a cuestionar a Dios, que el creador del universo no debía rendir cuentas a sus criaturas. He aquí, en esto no has hablado con rectitud, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre, dijo. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios, dijo. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto, y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú los balances de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Eliú describió cómo Dios controla el clima, cómo envía la lluvia y el trueno, cómo hace brillar el sol y cómo crea el hielo. Extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, dijo. Eliú quería que Job entendiera que Dios es infinitamente más grande y sabio que cualquier ser humano, y que sus caminos son inescrutables. ¿Quién como él enseñará, o le hará ver lo que ha de hacer?, preguntó Eliú. ¿Quién le ha dado a él primero, para que le sea recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Eliú concluyó su discurso instando a Job a adorar a Dios, a reconocer su grandeza y a someterse a su voluntad. Después de que Eliú terminó de hablar, el Señor mismo respondió a Job desde un torbellino. La voz de Dios resonó con una autoridad que hizo temblar la tierra y estremecer el corazón de Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?, preguntó el Señor. Ciñe ahora tus lomos como un hombre, porque yo te preguntaré, y tú me responderás. Dios, en su majestad, desafió a Job a responderle,
a explicar los misterios del universo que solo él podía comprender. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra?, preguntó el Señor. Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Dios comenzó a cuestionar a Job sobre la creación del mundo, sobre los cimientos de la tierra y los límites del mar. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad?, preguntó. Dios quería que Job entendiera que él era el creador de todo, que solo él podía controlar las fuerzas de la naturaleza. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar?, continuó el Señor. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, o has andado escudriñando el abismo? Dios cuestionó a Job sobre su conocimiento de los lugares más profundos de la tierra, sobre los secretos del océano y los confines del mundo. ¿Se te han mostrado las puertas de la muerte, o has visto las puertas de la sombra de muerte?, preguntó. Dios quería que Job reconociera su propia limitación, su incapacidad para comprender los misterios del universo. ¿Has llegado tú hasta los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla?, preguntó el Señor. Dios describió cómo él controlaba el clima, cómo enviaba la nieve y el granizo, cómo creaba el hielo y el frío. ¿Quién preparó al cuervo su alimento, cuando sus polluelos claman a Dios, y andan errantes por falta de comida?, preguntó. Dios quería que Job entendiera que él cuidaba de todas sus criaturas, incluso de las más pequeñas. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses, o has mirado cuando están pariendo las ciervas?, continuó el Señor. ¿Contaste tú los meses de su preñez, y sabes el tiempo cuando han de parir? Dios cuestionó a Job sobre su conocimiento de los ciclos de la naturaleza, sobre el nacimiento de los animales y el instinto que él les había dado. ¿Diste tú hermosas alas al pavor real, o alas y plumas al avestruz?, preguntó el Señor. Dios describió cómo él había creado a cada animal con características únicas, cómo había dado al pavor real su hermoso plumaje y al avestruz su velocidad. El avestruz se alegra, pero no tiene entendimiento, no tiene temor, porque Dios le privó de sabiduría y no le dio inteligencia, dijo. Dios quería que Job entendiera que él era el dador de todas las habilidades y características, que solo él podía crear algo tan complejo como la vida. Es por tu sabiduría que se remonta el gavilán, y extiende sus alas hacia el sur, continuó el Señor. Se remonta el águila por tu mandamiento, y pone en alto su nido. Dios cuestionó a Job sobre su control sobre las aves, sobre su capacidad para guiarlas en sus migraciones y para proveerles hogares en los lugares más altos. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca, dijo. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Dios quería que Job entendiera que él era el sustentador de todas las criaturas, incluso de las más majestuosas. ¿Es por tu mandamiento que se levanta el águila y hace su nido en las alturas?, preguntó el Señor. Dios describió cómo el águila, con su vista aguda y su fuerza imponente, dependía de él para su sustento. Sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella, dijo. Dios quería que Job entendiera que él era el proveedor de todas las necesidades, incluso de las más básicas. El Señor continuó hablando desde el torbellino, desafiando a Job a responder a sus preguntas. ¿Contenderá el que disputa con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto, dijo. Dios quería que Job entendiera que no había lugar para la arrogancia o la autosuficiencia en su presencia. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú?, preguntó. Dios confrontó a Job directamente, cuestionando su derecho a cuestionar al Creador del universo. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya?, continuó el Señor. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama los ímpetus de tu ira, y mira a todo soberbio, y abátelo. Mira a todo soberbio, y humíllalo, y quebranta a los impíos en su lugar. Encúbrelos a todos en el polvo, y encierra sus rostros en la oscuridad. Entonces yo también te confesaré que podrá salvarte tu mano derecha. Dios desafió a Job a demostrar su poder, a mostrar que podía hacer lo que solo él podía hacer. Pero Job, en su humildad, no podía responder. Dios continuó describiendo su poder y su control sobre las criaturas más imponentes de la tierra. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, come hierba como el buey, dijo. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Dios describió a Behemoth,
una criatura poderosa y majestuosa, como un ejemplo de su obra creativa. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo, puede hacer que su espada a él se acerque, dijo. Dios quería que Job entendiera que incluso la criatura más poderosa era obra de sus manos. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua?, preguntó el Señor. Dios continuó describiendo a Leviatán, una criatura temible y poderosa, como otro ejemplo de su obra creativa. Pondrás tu aros en su nariz, o con garfio horadará su quijada. Hará él muchas súplicas ante ti, o te hablará palabras lisonjeras. Hará el pacto contigo, para que lo tomes por siervo perpetuo. ¿Jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus doncellas? Dios describió cómo Leviatán era indomable, como ningún ser humano podía controlarlo o someterlo. No hay sobre la tierra quien lo domine, es criatura intrépida, dijo. Dios quería que Job entendiera que incluso las criaturas más temibles estaban bajo su control. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, continuó el Señor. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él va el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están firmes en él, y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra, y fuerte como la muela de abajo. Dios describió a Leviatán con detalles vívidos, mostrando su poder y su ferocidad. Cuando se levanta, se turban las olas del mar, cuando se muestra, tiemblan las aguas, dijo. Dios quería que Job entendiera que incluso las criaturas más poderosas eran parte de su creación, y que solo él podía controlarlas. Después de que el Señor habló desde el torbellino, desafiando a Job con preguntas que revelaban la inmensidad de su poder y sabiduría, Job quedó profundamente conmovido. La voz de Dios, que resonaba como el trueno, había sacudido su corazón y su mente. Job, que antes clamaba por respuestas y justicia, ahora se postraba en humildad ante el Creador del universo. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, dijo Job, su voz temblorosa pero llena de reverencia. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job reconoció que, en su afán por entender su sufrimiento, había cuestionado la sabiduría de Dios. Ahora, frente a la majestad divina, entendía que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y que su justicia trasciende nuestra comprensión. El Señor, satisfecho con la respuesta de Job, volvió su atención a los tres amigos que habían intentado consolarlo, Elifaz, Bildad y Zofar. Con una voz que resonaba con autoridad, les reprendió por no haber hablado correctamente de él. Mi ira se encendió contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job, dijo el Señor. Dios les ordenó que ofrecieran holocaustos como acto de arrepentimiento y que Job orara por ellos. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job, declaró el Señor. Los amigos obedecieron, y Job, en un acto de gracia y perdón, intercedió por ellos. Este momento mostró la grandeza de corazón de Job, quien, a pesar de haber sido malentendido y juzgado por sus amigos, eligió perdonar y orar por su restauración. Después de esta prueba, el Señor restauró la fortuna de Job, dándole el doble de lo que había poseído antes. Sus hermanos y hermanas, y todos los que lo conocían, vinieron a consolarlo y a compartir con él su alegría. Cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro, símbolos de su restauración y bendición. Job recibió 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas, a quienes llamó Gemima, Kecia y Kerenapuk, nombres que reflejaban belleza y gracia. En toda la tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y él les dio herencia entre sus hermanos, un acto inusual que mostraba su amor y equidad. Job vivió 140 años después de esta prueba, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió anciano y lleno de días, habiendo sido restaurado no solo en sus posesiones, sino también en su espíritu. Nos recuerda que, incluso en medio del dolor y la pérdida, Dios tiene un propósito mayor. Job no recibió respuestas a todas sus preguntas, pero encontró algo mucho más valioso, una relación más profunda con el Creador. Su historia nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos, y a recordar que, al final, Él es justo, amoroso y digno de nuestra adoración. Job nos enseña que la fe no se basa en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que sí las tiene. Así que, si estás pasando por un momento difícil, recuerda la historia de Job. No estás solo. Dios está contigo, y aunque no entiendas lo que está sucediendo,
Él tiene un plan perfecto para tu vida. Mantén la fe, persevera y confía en que, al final, todo obrará para bien.